Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este segundo conversatorio que hemos titulado Contrataciones del Estado después de la cuarentena. Tenemos la compañía de tres ponentes invitados, el abogado Napoleón Pérez Machuca, el abogado Orlando Latorre Segarra y el abogado Raúl Salazar Rivera. Ambos son actualmente consultores en contrataciones del Estado y se desempeñan también como árbitros, también en cuestiones de contrataciones públicas. Ellos han laborado, algunos de ellos en el OCE, en el CONSUCOD o el CONSUCODE, ¿no? Que han sido o que son el OCE actualmente, pero el CONSUCODE y el CONSULCOD, por ejemplo, han sido los organismos previos al OCE, ¿no? Que son los que tenían a cargo, pues, el control justamente y la supervisión de estas contrataciones públicas, así que cuentan con los conocimientos y la experiencia suficiente para poder absolver algunas dudas que todos tenemos, no solamente ustedes, sino yo mismo también estoy con muchas dudas respecto a qué vamos a hacer ahora, qué va a suceder ahora, que ya las entidades públicas están reiniciando sus procedimientos de contrataciones, ¿no? Ya sea la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual, ya están reiniciando estas, algunas ya las están reiniciando, pero ¿qué sucede, no? Hemos tenido varios días de suspensión de labores, de paralización de actividades, muchas de ellas que ni siquiera se nos ha informado nada a los proveedores, ¿no? La entidad no dijo nada, hoy vamos a hacer esto, han salido varios dispositivos, algunos comunicados, algunas resoluciones ministeriales, ¿no? De diversos sectores, ¿no? Se ha pronunciado la Dirección de Abastecimientos del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha pronunciado el OCE, se ha pronunciado Perú Compras, ¿no? La PCM, ¿no? Han emitido diversos documentos, el Tribunal de Contrataciones del Estado también ha sacado un acuerdo de sala plena, ¿no? Y todos ellos están pues tratando un poco de centrar la idea, ¿no? De qué va a suceder ahora, cómo tienen que proceder los funcionarios de las entidades públicas y cómo tienen que también actuar, qué deben hacer los contratistas o los postores o los participantes, ¿no? O sea, el proveedor en la etapa que se encuentre, según la calidad que tenga, ¿no? Entonces, surgen pues ante esta situación y ante esta serie de dispositivos que se han ido dando, todavía muchas dudas, ¿no? Y justamente hemos invitado a estos tres especialistas para que nos ayuden a centrar un poco nuestras ideas. Así que voy a darle paso a cada uno de ellos para que por favor nos saluden. Napoleón, por favor, ¿puedes saludar a la audiencia? Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche o esta tarde. Gracias, Oscar, por invitarnos. Raúl, Orlando, un gusto estar con ustedes compartiendo este conversatorio. Bienvenidos. Gracias, Napoleón. Gracias por tu presencia. Más bien, Orlando, por favor, ¿puedes saludar a la audiencia? Muchas gracias, Oscar, digamos, la invitación, igual a los participantes por la paciencia, digamos, de poder ingresar, digamos, a la web para poder, ¿no?, dialogar en este segundo conversatorio, porque siempre es necesario para poder aclarar algunas dudas, digamos, de la cantidad de normativa que ha expedido el Estado. Gracias. Gracias, Orlando. Raúl, buenas tardes. ¿Puedes saludarnos, por favor? Gracias, Oscar, Compras Estatales, doctor Napoleón y Orlando, y a todo el público presente. Esperamos absorber algunas dudas, aunque el tiempo es corto. Ya luego, como bien señala Oscar, pueden enviar sus preguntas al correo interno del grupo. Perfecto. Gracias, Raúl. Sí, al finalizar esta parte de la solución de preguntas previas que hemos recibido, ¿no?, vamos a dar un espacio para que los asistentes formulen sus preguntas a través del micrófono, los que tengan micrófono, o a través del módulo de chat. Igualmente, al finalizar el conversatorio, vamos a dejar los correos de los tres ponentes para que si alguno lo considera pertinente, les escriba y también presente sus consultas que pueda tener. Ellos están a su disposición para poder apoyarnos y absolver estas dudas que podamos tener, ¿no? La primera pregunta es para nuestro amigo Napoleón y es de Hilter. Hilter nos escribe y dice: ¿se pueden consultar u observar los protocolos sanitarios? Si es así, entonces todos los procedimientos de selección que se encuentran con bases integradas deberán ser retrotraídos hasta la etapa de consultas y observaciones.
¿Qué nos dice Napoleón? Bueno, miren, la pandemia ha traído como consecuencia que todas las actividades que se lleve a cabo, tanto en el sector público o privado, ahora tengan que cumplir con los protocolos sanitarios que ha aprobado el Ministerio de Salud y con los lineamientos que ha aprobado los sectores correspondientes. Ahora, respecto de los procedimientos de selección en trámite, el Ministerio de Economía promulgó el Decreto Supremo 103/2020, en la que establece cuáles son las reglas para los procesos de selección en procedimientos en trámites, ¿no? Y tenemos lo siguiente: aquellos que estén convocados y todavía no están en etapa de consultas, de observaciones, entonces es obligatorio que la entidad, si lo considera conveniente, fíjese ahí el término, de considerarlo, entonces amplía el plazo para presentar consultas o amplía el plazo para absolverlos, porque se supone que la entidad va a incluir el requerimiento adicional para cumplir, para implementar estos protocolos. Ahora, ¿qué pasa si ya, por ejemplo, si el proceso está en elevación de observaciones? Entonces, ahí ya no habrá posibilidad de observar porque ya pasó la etapa, ¿no? Y si está en la etapa de presentación de ofertas, calificación, evaluación, incluso otorgamiento de la buena pro, nuevamente queda a decisión de la entidad. Si ella considera que es necesario los protocolos, entonces retrotrae el procedimiento de selección a la integración de bases. El OCE ha habilitado ahora ya el SEACE para que no sea necesario declarar la nulidad del procedimiento de selección, sino volver a registrar las bases integradas. Si, por ejemplo, está con recurso de apelación, el tribunal también notifica a las partes, o que notifica a la entidad y le pregunta si va a ser necesario no implementar, y le hace un apercibimiento: si no me dices nada, voy a continuar con el procedimiento de selección. Ha sacado también un acuerdo de sala plena que dice que si la entidad considera que es indispensable, que es necesario implementar esos protocolos sanitarios en las prestaciones que se van a ejecutar como consecuencia del contrato, entonces el tribunal se pronuncia declarando que no corresponde emitir ningún pronunciamiento y regresa el procedimiento de selección a la integración de bases. Entonces, ese es el resumen de los procedimientos de selección en trámite. Perfecto, Napoleón. Gracias por la respuesta a Hilter. Hilter también tiene otra pregunta. Dice, si en los procedimientos de selección por ejecución de obras desiertas o convocadas recientemente, hay que adjuntar, dice, un protocolo sanitario, ¿es necesario que la entidad deba ingresar al CISPOVID o por mesa de partes del MINSA por cada uno de ellos? Estas preguntas para el abogado doctor Orlando Latorre. Pregunta de Hilter. Gracias, Oscar. Nuevamente, agradecer la pregunta de Hilter. En esta etapa, igual como lo ha dicho el doctor Napoleón, digamos, tanto, digamos, no a la emergencia alcanza, digamos, a los procedimientos en trámite y además también, digamos, aquellos contratos ya firmados, ¿no? Firmados y en ejecución. Entonces, vamos a ver, digamos, de que el protocolo, ¿no? El protocolo, si lo considera necesario, ¿no? La entidad tiene que seguir, digamos, ¿no? Es su procedimiento. El protocolo se debe registrar, digamos, no debe ser registrado por la empresa, ¿no? Tanto, digamos, solamente podría ser registrado por la entidad cuando la obra sea, digamos, por administración directa, ¿no? Lo está ejecutando, digamos, la entidad directamente. El procedimiento, digamos, para reiniciar, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El procedimiento para reiniciar una obra tiene, por ejemplo, 5 pasos, de acuerdo a la normativa, digamos, que está publicado, ¿no? Y está vigente. Uno es, digamos, que la empresa solicita, digamos, al sector respectivo la autorización para el reinicio de la obra específica. 2, el sector evalúa la solicitud y si da su autorización, la entrega, digamos, al contratista un usuario y una contraseña. 3, con el usuario y la contraseña, el contratista registra, digamos, el protocolo sanitario, digamos, en el SICOVID.
4, el MINSA, digamos, revisa, digamos, el protocolo, si no está conforme, observa, digamos, este protocolo, ¿no? Y le otorga un plazo al contratista para que pueda subsanar o levantar, digamos, esa observación. Si el protocolo está correcto, o se levantó, digamos, las observaciones, el MINSA, ¿no? Otorga el certificado y le entrega, digamos, ¿no? Le entrega a la empresa para que pueda, ¿no? Comenzar a trabajar. Si el protocolo está, digamos, correcto, como hemos señalado, ¿no? O se levantó las observaciones, el MINSA otorga un certificado, ¿no? Y la empresa puede empezar con los trabajos ya contratados, ¿no? Con la entidad. Ese, digamos, es el procedimiento mediante el cual, digamos, que el contratista debe, digamos, ¿no? Seguir el procedimiento. De lo contrario, digamos, en otras, digamos, han habido preguntas que los contratistas señalan, digamos, que el que debe registrar es la entidad. No, en este caso lo hace el contratista, pero la entidad también, digamos, ¿no? Que apoya, digamos, en ese registro. Perfecto, Orlando, gracias. La siguiente pregunta es para Raúl, el abogado Raúl Salazar, y dice de Lucila Carrillo, y dice: todos los procesos adjudicados en los que aún no se ha suscrito el contrato y cuyos requerimientos deben ser modificados, ¿se retrotraerán a la etapa de integración de bases? ¿Qué nos dice el doctor Salazar? Bien. Este tema está generando diversas interpretaciones, ¿ok? Y tenemos que ver el régimen de contratación que están aplicando cada procedimiento de selección. Cuando se emite la resolución directoral 6/2020 del Ministerio de Economía, ¿no? Dispone que a partir del 15 de mayo prácticamente se retomen todos los procedimientos de selección. En atención a ello, tenemos el caso de algunas obras para la reconstrucción con cambio y ya están generando problemas. ¿Por qué? Porque muchos postores que ya tenían adjudicada la buena pro y en la fase de perfeccionamiento del contrato, ¿no? Estaban tomando en consideración el decreto Supremo 103/2020, con todo el procedimiento allí indicado. Sin embargo, algunas entidades han dicho que el decreto Supremo 103/2020 no se aplica para las obras de reconstrucción. Y por tanto su plazo para presentar los documentos empezaba a correr a partir del 15 de mayo. Entonces, ¿qué está pasando? Que en los hechos muchos contratistas no han presentado y ya están perdiendo la buena pro consentida. ¿Por qué? Porque varios postores están interpretando para este procedimiento de reconstrucción con cambios que se aplica el decreto Supremo 103/2020. Pero eso está pasando, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes. Pero en otras entidades están esperando están aplicando supletoriamente el decreto Supremo 103/2020 a sus obras de reconstrucción. Entonces, hay que tener mucho cuidado de hacer el seguimiento de a qué régimen de contratación me estoy acogiendo. Si es el régimen de la Ley de Contratación del Estado, tengo que seguir lo previsto en el decreto Supremo 103/2020, Economía y Finanzas. Si es otro tipo de procedimientos, tengo que ver, y ahí se tiene un problema, porque tengo que ver la entidad, qué es lo que dice la entidad, y tengo que contrastar su forma de actuar interna, porque algunas entidades dicen que ya se aplica la resolución directoral 6 desde un inicio, y otras están aplicando supletoriamente el decreto Supremo 103. Pero además esto genera otro problema, porque el comunicado 11/2020 de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios dice que todos los procedimientos de selección, perfeccionamiento de contratos se reiniciaron el 24 de mayo. Pero luego el gobierno sacó el dispositivo ampliando hasta el 30 de junio todo este tema de la inmovilización y la cuarentena, ¿no? Entonces hay que estar alertas, porque ante esta proliferación de normas se están generando muchos ya conflictos y entonces, en resumen es eso, ¿no? El decreto Supremo 103 es para las
la ley de contratación del Estado y luego hay que ver las otras opciones. Ahora bien, en cuanto a la pregunta específica, no todos los procesos judiciados no necesariamente van a ser retrotraídos a la etapa de integración de bases. Ya les he contado los procesos de reconstrucción con cambio que no están firmando los protocolos, no están modificando en función a los nuevos requerimientos, simplemente están firmando o no firmando, perdiendo la buena pro o no perdiendo la buena pro. En cambio, los de la ley de contratación del Estado, si hay un nuevo requerimiento, como ya lo dijeron antes, entonces ahí la entidad es la que tiene que decidir y retrotraer, si hay nuevos requerimientos, adecuarlo, retrotraerlo y a la etapa de integración de bases. Correcto, Raúl. Gracias por la respuesta a Lucila. Esta pregunta es para el Napoleón Pérez y es de Roberto. Y dice, para ser postor, cuando uno se presenta a un concurso en consorcio, como se tiene conocimiento, tiene que ser con firmas legalizadas. Y una de las empresas es de provincia y otro de Lima. Y como se sabe, no hay transporte interprovincial. ¿Qué sucede en esos casos al no tener acceso a un uso de un formulario de promesa de consorcio y no se puede legalizar las firmas en un solo formulario? ¿Qué nos tendrías que decir, Napoleón, para Roberto? Bueno, miren, la respuesta que debemos darle es la que está establecida en el reglamento de la ley de contrataciones. Cuando se elaboró esta norma, por supuesto, nadie imaginó que iba a ocurrir circunstancias como la que están. Y decimos que la respuesta lo vamos a dar de acuerdo a lo que establece el reglamento porque la administración pública, nos guste o no, se rige por el principio de legalidad. Y el principio de legalidad dice que la decisión que tome un funcionario y servidor público debe estar amparada en una norma legal. Y la norma legal respecto de un consorcio está como lo conocemos, es decir, que debe presentar una promesa de consorcio con las firmas legalizadas. Ahora, esa es la norma y probablemente cualquier servidor y funcionario público se va a pegar a ella porque tengan en cuenta que el incumplimiento de una norma legal acarrea responsabilidad administrativa. De modo tal que es muy probable que ninguna autoridad intente dar una explicación diferente, porque, claro, dadas las circunstancias, con mucha razón, los postores o proveedores podrían preguntarse, dice, pero ¿por qué tendría yo que afectarme en una situación como esta en la que yo no puedo viajar y no puedo firmar la promesa de consorcio? Entonces, no es un hecho atribuible a mí y no me pueden impedir participar en un procedimiento de selección. Ese argumento podría ser válido. Pero recuerden que los funcionarios y servidores públicos van a tomar decisiones en función de lo que dicen las normas legales. Podría, ya queriendo llevar a una interpretación de acuerdo al principio de eficacia y eficiencia, que dice que en última instancia la contratación debería buscar su finalidad, buscando las mejores condiciones de precio, oportunidad, etcétera. Eventualmente que uno de los miembros del consorcio lo firme, lo legalice o con el juez de paz y lo remita a su contraparte, o lo presente a su contraparte y luego lo presenten en copia, pero igualito, o sea, si un comité de selección podría observar eso, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, la administración pública o el funcionario y servidor público de algún modo está sus actividades delimitadas por el principio de legalidad y salvo que quisieran ellos ir más allá y hacer una interpretación del principio que acabamos de mencionar, lo más probable es que resuelvan conforme establece la directiva de consorcios. Gracias, Napoleón. Complicada la situación. Gaspar Freddy pregunta para el doctor Orlando Latorre. Para el caso de obras por la modalidad de núcleos ejecutores, sírvanse considerar si se tiene algún tratamiento específico o es similar a las obras por administración directa. Gracias, Oscar. Bueno, en principio habrá que explicar, digamos, ¿no? Que las obras, digamos, de núcleo ejecutor, digamos, ¿no? Porque esto, digamos, pertenece, digamos, a otro ministerio, es otra modalidad, digamos, ¿no? El núcleo ejecutor es a través de FONCODES, ¿no? Del Ministerio de Inclusión Social, que prácticamente es un instrumento de participación ciudadana, digamos, para la ejecución de proyectos. En realidad, digamos, es una modalidad, digamos, de donación con cargo. ¿Cómo funciona?
Funciona, digamos, con una asamblea general conformada por todos los miembros de una comunidad o población usuaria, digamos, donde se va a realizar, ¿no?, la obra. Por ejemplo, también tiene un órgano representativo del núcleo ejecutor conformado, digamos, por el presidente, tesorero, secretario y el fiscal. Los tres primeros, digamos, ¿no?, elegidos, digamos, por el núcleo ejecutor en la asamblea general, y el fiscal es designado por la municipalidad. Estamos hablando, digamos, de una normativa distinta, digamos, ¿no?, a lo que, ¿no?, a la pregunta, digamos, ¿no?, a la ley de contrataciones, que es la ley 425, modificada por decreto ley 1341 y 1444, y su reglamento, ¿no?, aprobado por decreto supremo 144-2018, Economía y Finanzas, y modificado por decreto supremo 177 de 2019, Economía y Finanzas, de diciembre de 2019. Entonces, como comparamos la normativa, es distinta. Por lo tanto, digamos, la 103, digamos, estos procedimientos del decreto supremo 103 es aplicable a los procedimientos clásicos de la ley de contratación y su reglamento. El núcleo ejecutor se rige por sus propias normas, porque estamos hablando que el presupuesto que ellos manejan prácticamente es una donación del Estado que lo administra la misma comunidad. Perfecto, gracias Orlando. La siguiente pregunta es para Raúl. Raúl, de Mirko dice, tengo un proceso en apelación. Según el Decreto Supremo 103-2020 EF ha dispuesto el inicio de los plazos, pero solicitando que la entidad adecue los protocolos, como nos ha indicado ya el doctor Napoleón. En este caso, si la entidad adecua los protocolos, esta apelación va a ser declarada nulo, se retrotrae hasta la etapa de convocatoria con el nuevo presupuesto, y si la entidad no cuenta con mayores recursos para el nuevo presupuesto, lo puede hacer por administración directa. ¿Qué nos dices, Raúl? Okay. A ver, hay varias preguntas en una sola. Veamos. Sí. Primero, ¿qué está haciendo el tribunal? En virtud del acuerdo de sala plena 4-2020, ¿no?, está implementando el decreto supremo 103 para todos los procedimientos que están viendo ellos en apelación. No están distinguiendo, porque el tribunal ve todo tipo de apelaciones de todos los regímenes, ¿no? El tribunal no está distinguiendo la aplicación y lo está haciendo extensivo a todos los regímenes de sus apelaciones en curso. ¿Ok? Eso en primer lugar. Entonces, ¿qué señala el tribunal? Que dentro de los hechos se está dando 3 días para que las entidades respectivas informen al tribunal si deben adecuar los requerimientos o no. ¿Ok? Este plazo, digamos, desde mi punto de vista es corto, porque la norma habla de 5 días por lo menos para bienes y servicios y 15 días para obras, ¿no? De modo que 3 días para cualquier tipo de proceso es un tiempo muy corto para que la entidad responda. Lo cierto es que si la entidad considera que deben de adecuarse los requerimientos a los protocolos, efectivamente se va a retrotraer hasta la etapa de integración de bases, ¿no? Y ese es el punto, hasta la etapa de integración. Luego, si la entidad no cuenta con más recursos para el nuevo presupuesto, lo puede hacer por la administración directa de la obra. Si no cuenta con más recursos para el nuevo presupuesto, igual va a impactar esto en el costo mismo cuando lo pretenda hacer por la administración directa. De modo que no podría decir, lo hago por la administración directa porque no tuve presupuesto, y sin embargo, curiosamente, lo puede hacer por la administración directa. En otras palabras, si lo puede hacer por la administración directa, yo creo que si considera que puede ser por la administración directa, no es la vía. Tendría que adecuarse y pedir al MEF hacerlo por la convocatoria normal, ¿no?, un proceso de selección. De acuerdo, gracias Raúl. La siguiente pregunta, que es de José Luis, es para Napoleón y dice, ¿qué sucederá en procesos de obras que están por adjudicarse y se determina que se debe adecuar el requerimiento? ¿Implicaría también la reformulación del expediente técnico y la nulidad hasta la integración? Sí, Napoleón. Ya. Vemos que las preguntas redundan alrededor de los nuevos requerimientos para cumplir con los protocolos, ¿no? Como habíamos dicho al responder la primera pregunta,
la norma lo deja a discreción de la entidad. Ahora, es cierto que cualquiera que conozca cómo se ejecuta una obra, definitivamente en estos casos va a tener que implementarse los protocolos de seguridad. Quien vea cómo es un mantenimiento de un camino, de una carretera, o incluso la ejecución de contratos llave en mano, en la que el contratista va a tener que instalar equipos, también van a necesitar ese tipo de protocolos. Sin embargo, queda a discreción de la entidad. Les cuento una experiencia. Hemos tenido con un cliente un recurso de apelación de una obra. Entonces el tribunal le notificó a la entidad y le dijo: te doy un plazo de 3 días para que me digas si va a ser necesario o no implementar el protocolo en esta obra. Por supuesto que era necesario, pero la entidad no dijo nada. Como no dijo nada, entonces el procedimiento ha continuado así. Entonces, como vuelvo a decir, la entidad debería resolver estos casos de manera práctica, de manera razonable, pero no lo están haciendo. En muchos casos simplemente están quedándose callados y en ese caso el procedimiento de selección continúa. Si es que la entidad dijera que efectivamente una obra que está en trámite va a necesitar implementar estos protocolos, el procedimiento retornará a la integración de bases. Y la entidad lo único que debe hacer es incorporar el nuevo requerimiento. Ahora, es claro que el nuevo requerimiento va a modificar el valor referencial, ¿no es cierto? Pero no se modifica el expediente técnico. O sea, las normas que han salido no dice que se declare la nulidad del procedimiento de selección. Miren, a eso es muy importante aclarar. No se declara la nulidad del procedimiento de selección. Por eso yo les dije que el OCE incluso ha habilitado una opción en el SEACE para que no sea necesaria una resolución del titular del pliego retrotrayendo el procedimiento de selección, sino solamente para volver a publicar las bases integradas en la que ya se incluya los componentes que son propios para el cumplimiento de los protocolos. Ahora, ¿y qué pasa si sube el valor referencial? Como consecuencia, naturalmente lo va a hacer. Entonces, ahí está el problema, ¿no es cierto? Porque como no me está dando la oportunidad de modificar el valor referencial, sino solamente incorporar los nuevos requerimientos, entonces, ¿cuándo se le va a pagar eso? Ahí hay un vacío, por ejemplo. Alguien podría decir, no, pero lo hacemos después de la firma del contrato, porque la ley de contrataciones en su numeral 34 días dice que se puede modificar, pero fíjese, dice que ahí son por causas posteriores a la adjudicación de la buena pro, o de presentación de ofertas. Sin embargo, acá como se retrotrae la integración de bases, sigue manteniéndose un vacío. Lo recomendable sería que la entidad al incorporar este nuevo requerimiento también debería hacer lo propio con el costo, con el valor referencial, además para garantizar la certificación. Perfecto. Está claro, Napoleón. Sí, eso está sucediendo. Yo tengo un caso en el tribunal exactamente igual. El tribunal le solicita a la entidad que se pronuncie si va a modificar su requerimiento y la entidad no ha informado nada, y a pesar de que sí, porque es una contratación de servicios donde hay bastante mano de obra. Evidentemente se va a requerir pues EPP para ese personal, por lo menos, ¿no? Además de otras cosas. Y la entidad no ha contestado nada y el tribunal está continuando con ese recurso de apelación. Esta pregunta creo que también está un poco relacionada y es para Orlando, es de Nancy Núñez. Dice, y justamente es esto, ¿no? Dice, ¿qué sucede que a pesar de ser necesario, la entidad considera que el requerimiento no debe ser modificado? ¿Los participantes o opostores pueden cuestionar esta decisión errada de la entidad? Gracias, Oscar. Sí, esta pregunta tiene que ver, digamos, con lo que ha respondido el doctor Napoleón respecto, digamos, ¿no? Que las 4 supuestos que señala, digamos, el Decreto Supremo 103, ¿no? Para poder adecuar, ¿no? No es la nulidad como lo ha señalado, sino es una adecuación, digamos, del procedimiento, porque la guía operativa del SEACE lo permite, digamos, ¿no? Regresar o retrotraer, digamos, a la etapa, digamos, ¿no? Por ejemplo, de integración de bases.
En este caso, digamos, si estamos, digamos, en el primer supuesto de que, digamos, el procedimiento se encuentra, digamos, en la presentación de consultas y observaciones, ¿no? Y la entidad, digamos, ¿no? Decide que no es necesario, digamos, no hacer, ¿no? Considera que no es necesario hacer un requerimiento, un nuevo requerimiento, por lo tanto, digamos, los participantes pueden cuestionar esta decisión. Luego de ello, ¿no? Como sabemos, la normativa también, ¿no? Permite, digamos, que estos procedimientos no pueden ser, digamos, no elevados, ¿no? Mediante, digamos, al OCE para un pronunciamiento. Por lo tanto, ¿no? No habría también una imposibilidad, digamos, que la entidad siga, digamos, con su decisión de no adecuar, entonces integrar las bases de esa forma. Pero sin embargo, digamos, ¿no? La entidad, digamos, no estaría, ¿no? Obligada, digamos, a cumplir la normativa, ¿no? Del 103, el Decreto Supremo 103, 2020, Economía y Finanzas, con fines, digamos, ¿no? De cumplir con el principio de legalidad, porque ellos tienen que actuar con apego a la ley. Si no lo hacen, digamos, ¿no? Estarían, digamos, en una responsabilidad, digamos, ¿no? Administrativa, incluso penal, ¿no? Lo cual, digamos, no podía ser, digamos, no una cuestión, ¿no? Se podía ser denunciado, incluso pueden presentar, digamos, los participantes, ya que no pueden elevar, digamos, las consultas y observaciones, porque la normativa así lo señala, pueden presentar, digamos, su queja, ¿no? O una denuncia al OCE, ¿no? Para que pueda, digamos, pronunciarse de que es necesario, digamos, ¿no? Porque digamos, requerimiento, digamos, ¿no? Incrementa el monto, digamos, de la necesidad que se va a cubrir, digamos, en el contrato. Por lo tanto, digamos, ¿no? Que la entidad estaría, digamos, ¿no? Vulnerando, digamos, ¿no? La normativa de una exigencia. Porque las entidades normalmente lo hacen, digamos, porque no tienen presupuesto. Si no tienen presupuesto, digamos, ¿no? Para poder incrementar, digamos, ese incremento que, digamos, ¿no? El requerimiento, digamos, ¿no? De este nuevo requerimiento, ¿no? Agrega, digamos, ¿no? Aumenta, digamos, en el presupuesto. Por lo tanto, digamos, ya la entidad, digamos, ¿no? Como lo ha señalado también en una pregunta el doctor Raúl, entonces la entidad tiene que ver, digamos, dentro de sus finanzas, digamos, ¿no? Públicas, internas, cuál es el presupuesto, qué necesidad va a sacrificar para poder obtener, digamos, ¿no? Un presupuesto para poder incrementar, ¿no? Tanto a los bienes, servicios o obras que va contratando. O si no, tendría que solicitar, digamos, los créditos suplementarios, digamos, ¿no? A Economía y Finanzas, explicando, digamos, además, amparándose en las normas, ¿no? Publicadas por el gobierno, ¿no? Entonces, estaríamos, digamos, ante este tema, digamos, de que si no cumplen, digamos, estaríamos ante ¿no? un incumplimiento de una norma. Incluso Contraloría podía intervenir, digamos, ante un incumplimiento cuando es necesario el requerimiento y la entidad lo considera, digamos, de manera subjetiva, que no lo es, ¿no? Entonces, eso ¿no? Tiene que ver ya con un principio de legalidad. Si la entidad está aplicando, digamos, el principio de legalidad o, digamos, no está, digamos, actuando de manera arbitraria, ¿no? Estamos ante esa situación. Perfecto, Orlando. Sí, pues y lamentablemente nuestra normativa no nos permite impugnar las bases, ¿no? Es algo que está prohibido, ¿no? Ahí tenemos un serio problema si las entidades no hacen su trabajo correcto de modificar el requerimiento como debería ser, ¿no? Algo grave. Bien, la siguiente pregunta de Luis Sotomayor es para el doctor Raúl Salazar y también ya creo que se ha formulado algo similar y dice: todos los procesos adjudicados en los que aún no se ha suscrito el contrato y cuyos requerimientos deben ser modificados se retrotraerán a la etapa de integración de bases, Raúl. Bien, bueno, el Decreto Supremo 103/2020, perdón, en el artículo 3.3, subnumeral 4, señala que una vez publicadas las bases integradas, el procedimiento se encuentra en una etapa posterior, es decir, posterior a la integración de bases. Si se necesita adecuar el requerimiento, se tiene que reiniciar el procedimiento de selección hasta las bases integradas, ¿no? Eso es lo que dice en términos fríos este Decreto Supremo. No obstante, en los hechos, me han ocurrido algunos casos en los que las entidades, ¿no? Aún sabiendo que hay estos protocolos que tienen que adecuar los requerimientos a los protocolos, ¿no? Están igual, si ya tu buena prueba quedado consentida,
están citando al contratista, al postor, para que firme el contrato, y luego de firmar el contrato, van a activar el mecanismo del 34.10 de la ley, es decir, las modificaciones. Y me parece una salida inteligente, ¿no? Porque seguramente estos funcionarios han dicho, si retrotraemos vamos a complicar más el tema, quizás se modifican más los precios, etcétera, y se demore más la satisfacción de la necesidad pública. Entonces, en su razonamiento, algunos funcionarios dicen, ¿sabes qué? Mejor continuemos la firma del contrato y luego de firmar el contrato adecuamos los requerimientos y entramos a la fase de negociación en virtud al 34.10, porque el 34.10 de la ley permite, ¿no?, modificaciones al contrato por hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas. Y duda cabe que cuando vas a perfeccionar el contrato y es porque tu oferta ha quedado consentida y las modificaciones se han dado luego de presentar tu oferta. Y esto es saludable, ¿no? Hay que felicitar a esos funcionarios que están tomando esa decisión y no están pues recurriendo al facilismo de retrotraer a las bases integradas, que también es otra posibilidad. Gracias, Raúl. Medio complicado por ahí. Hay parece algunas opiniones contradictorias porque me pareció entender que Napoleón no estaba de acuerdo con que se aplique el 3410 y honestamente yo tampoco no me parece que sería lo más correcto. Perdón, el doctor Napoleón ha dicho que no se aplica el 3410 cuando se retrotraiga las bases integradas. Pero en este caso ya estamos hablando de un hecho que surgió posterior a la oferta que queda consentida. O sea, posterior a la presentación de ofertas. Claro, ya estamos en la fase del perfeccionamiento del contrato, que es a donde se dirige la pregunta de Luis Sotomayor. Dice, si ya están con los procesos adjudicados, es decir, para la firma de contrato, ¿qué hacemos? Dice, ¿no? Entonces, algunas entidades están optando por retrotraer todo hasta las bases integradas y otras dicen, ¿sabes qué? Mejor continúo con mi firma de contrato porque el 3410 me permite que ya posterior a la oferta puedo modificar el contrato. Y es legal. Bien. Gracias, Raúl. Doctor Napoleón. A ver, Napoleón, ¿tienes algo que decir? En realidad, cuando salió, pues justamente el Decreto Supremo 103, no se han puesto a pensar en el incremento de costos, ¿no? Es decir, claro, retrotraen el proceso, como dijimos hace un momento, a la integración de bases, pero obviamente los protocolos no van a ser gratuitos. En obras tienen un costo significativo, porque recuerden que es una zona de desinfección, es una zona de máquinas, es un patio de maniobras, es un seguimiento en campo, de modo tal que los costos van a ser importantes. Entonces, por eso es que decíamos, si lo retrotrae la integración de bases, y entonces, ¿y ahora qué hago con el valor referencial? Y ahí hay un vacío. Entonces, como que no se pusieron a pensar, y yo creo que la salida que han encontrado algunos funcionarios y a los que se refería Raúl, creo que es la más óptima, ¿no? Porque el reglamento te autoriza a modificar el contrato por causas posteriores a la presentación de ofertas. Recuerden que esa modificación fue importante a diferencia del primer reglamento de la Ley 30225. El primer reglamento de la Ley 30225 permitía modificar el contrato, pero por causas posteriores a la firma del contrato, lo cual era una situación bien complicada porque a veces un postor hacía una oferta y para la firma del contrato el fabricante había descontinuado un modelo, por ejemplo, de un equipo, de un bien, y el postor le decía, yo te ofrezco algo mejor, al mismo precio. El área usuaria decía, estoy de acuerdo, pero no se podía porque el reglamento decía que la modificación del bien debía haber ocurrido después de la firma del contrato. Entonces, cuando se modificó el reglamento, ahora se puede modificar el contrato por causas posteriores a la presentación de ofertas, de modo tal que yo creo que eso va a terminar siendo la mejor salida al vacío que hay ahorita si lo retrotraigo a la integración de bases y después no sé qué hacer con el presupuesto.
¿Y si la presentación de ofertas hubiera sido antes del 16 de marzo? Igual, porque recuerda, dice que la modificación del contrato son por causas posteriores a la presentación de ofertas, ¿no? Entonces, obviamente, todas las condiciones que se han presentado respecto de la COVID, de la pandemia COVID-19, son posteriores, ¿no? Perfecto. Gracias por la aclaración. Seguimos con la siguiente pregunta de Leonardo Molina, que es para Napoleón, justamente, y dice: los procedimientos especiales convocados por Petroperú, Electroperú, entre otros, siguen los mismos lineamientos del Decreto Supremo 103 que ya hemos mencionado. Un procedimiento que aún no se consiente volverá a la etapa de integración, también que ya lo hemos contestado, y por ser procedimientos diferentes seguirán los reglamentos internos de adjudicaciones de esas entidades. ¿Qué nos dice Napoleón? Bueno, miren, en el caso de Petroperú, Petroperú tiene su propia normativa, ¿no? Tiene su propio reglamento. Y miren lo que es Petroperú, al menos de lo que han contado algunos usuarios de esta entidad, es que Petroperú ni está retrotrayendo nada y en los contratos tampoco quiere reconocer ni un céntimo, ¿no? Le están mandando sus cartas para que reinicien y le están diciendo, y ahí le están poniendo un párrafo con más o menos con el siguiente texto. Le están diciendo, reinicia y tenga en cuenta que esta situación, o sea, que los hechos propios de la COVID no es atribuible ni a mí como Petroperú, ni a ti como contratista, que en buena cuenta dice, y yo, o sea, está dando a entender que no va a querer reconocer ningún costo, lo cual sería absurdo, porque en realidad no es cierto que no sea atribuible a ninguna de las partes. Recuerden que la inmovilización social no lo ha causado Zeus, no lo ha causado el Dios solo, se lo ha causado el gobierno. El gobierno sacó un decreto supremo y dijo, a partir de mañana nadie sale de su casa, nadie trabaje, por lo tanto es un mandato, o sea, y Petroperú por supuesto es una empresa del Estado, no tal que tendría que reconocer. Ahora, respecto de la otra empresa, Electroperú, bueno, Electroperú sí se rige pues por la norma de contratación pública, así que en esos casos las respuestas son las que ya se han contestado anteriormente. Gracias, Napoleón. Perfecto, está clara tu respuesta. La siguiente pregunta es para el doctor Orlando Latorre, de Claudia Soria. Y dice, ¿qué acciones adoptarán para posibilitar a aquellas empresas peruanas cuyos representantes legales y o gerentes se encuentran fuera del Perú por temas de COVID y cierre de fronteras para que puedan participar y suscribir los documentos requeridos en los distintos procesos? ¿Los consulados jugarán un papel rápido y efectivo en este proceso? ¿Se podrá dar cartas, poderes, firmas legalizadas a un tercero o poderes fuera de registro a través de los consulados? ¿Qué nos dice Napoleón? Perdón, Orlando. Gracias. Gracias, Claudia, por la pregunta. Digamos, no, esta pregunta más es, digamos, una pregunta práctica, digamos, no, respecto, digamos, no, y también legal, respecto, digamos, de los cónsules, digamos, de acuerdo al reglamento consular del Perú. Dentro, digamos, dentro de su reglamento, digamos, en el que ellos tienen también algunas funciones notariales y de certificaciones. En las funciones notariales y de certificaciones también cumplen, digamos, ¿no? Los funcionarios consulares cumplen, digamos, el papel de notario. En este caso, por ejemplo, ¿no? El artículo 434 del reglamento consular, ¿no? En lo referente, digamos, a actos notariales, los funcionarios consulares deberán sujetarse, digamos, a las disposiciones aplicables al Código Civil. En este caso, ellos, digamos, ¿no? También, digamos, pueden, ¿no? Inscribir instrumentos públicos, actos jurídicos, en este caso, respecto, digamos, al contrato o la promesa de consorcio, es un acto jurídico, ¿no? Regido por el Código Civil, por lo tanto, fácilmente ellos pueden llevarla a una escritura pública vía consular. Y este documento puede ser enviado vía, digamos, courier, porque sabemos, digamos, que el transporte, digamos, tanto de carga, más que todo de carga y además de envíos de valijas, está funcionando, ¿no? De acuerdo a los protocolos del Ministerio de Transportes, por ejemplo, de DHL, está trayendo la documentación, así, si la persona no puede estar presencialmente en el Perú para firmar el documento ante un notario, puede, digamos, delegar a otra persona en el Perú mediante, digamos, el acto jurídico, digamos, ante un cónsul, que es símil, digamos, a un notario público, digamos, del Perú, ¿no? En este caso, así tendría que, digamos, no suplir, digamos, este vacío o este problema que surge, digamos, a través de esta emergencia
porque las personas no podrán viajar de repente de un país a otro o de una provincia a otra, ¿no? Igual, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre, digamos, ¿no? A los que están fuera, digamos, de una provincia y otra, como han contestado en las preguntas anteriores, respecto, digamos, a los notarios públicos, ¿no? Pues de paz, y además, digamos, ¿no? A la legalización, digamos, de la promesa de consorcio. Gracias, Orlando. La siguiente pregunta de Juliana Muñoz es para el doctor Salazar y dice, ¿la firma de los contratos debe ser presencial? También está un poco relacionada a esta. ¿La firma de los contratos debe ser presencial o podrá ser manejado de manera virtual? ¿Hay alguna normativa al respecto o dependerá de cada institución? Bueno, nuevamente, ¿no? Es un vacío y normalmente, bueno, como sabemos, los contratos cuyos montos sean hasta 100.000, se emite la orden de servicio o la orden de compra, ¿no? En algunos casos he visto las bases que adicionalmente dicen, por más que sean esos montos, dicen que se va a firmar el contrato. Pero creo que en esas situaciones bastaría con la emisión de la orden de servicio o la orden de compra, por más que las bases además agreguen la firma de contrato. Ahora, los montos que superen, los contratos que superen este monto, la norma señala que tiene que ser presencial. Pero ¿qué está ocurriendo en los hechos? En los hechos señalan algunos proveedores que han llamado, que están indicando que el OCE está absorbiendo telefónicamente algunas consultas, diciendo que los contratos se pueden enviar vía correo electrónico para que sean firmados y luego regularizados. Hay que entender que hay una situación real que es la inmovilización social. No podemos trasladarnos entre provincias, etc. Entonces, ¿qué sería lo más práctico en una situación como esta? Lo más práctico sería que en vez de estar respondiendo por teléfono, dando esta respuesta por teléfono el OCE, sería emitir un comunicado o una directiva. Como órgano rector, zanjar el problema. Saca un comunicado diciendo los promesas de consorcio se legalizarán una vez, se regularizará su legalización una vez levantada la inmovilización. Los contratos, ¿no? se podrán firmar mediante correo electrónico y luego se regulariza su tema físico o activamos los mecanismos de las firmas digitales. Pero eso debería de ser veloz y nos evitamos tantos problemas porque quizás a ustedes les ha ocurrido también que muchas empresas no se pueden presentar en consorcios a diversos procesos de selección y entonces las otras empresas que se están presentando solas, ¿no? Sabiendo que no está el competidor que siempre se presenta en consorcio, están incrementando sus precios en 500.000, 600.000, por una situación que no se está solucionando mediante un comunicado o una directiva que puede ser muy sencilla. Y ya el funcionario va a decir, señor, yo tomé esta decisión en virtud a la directiva o al comunicado de los. Ya tiene la defensa legal cuando le da una auditoría. Esa es mi opinión. Gracias, Raúl. Seguimos con más complicaciones y cada vez que hacen una pregunta, de lo que ustedes contestan, salen más temas todavía que están en el aire, lamentablemente. Napoleón, la siguiente pregunta de Nancy Alba. ¿Es conveniente que los concursos que no han culminado, es decir, los que no llegaron a tener contrato, se reformulen sus costos y plazos teniendo en cuenta que las condiciones para cualquier relación contractual han variado? ¿Qué nos dice Orlando? Napoleón. Hola, no. Antes de avanzar ahí complementando la idea de Raúl, porque imagínense si un postor que no le quisieran firmar su contrato a través de los medios digitales o que quede así, y le quitan la buena pro, él tendría derecho a presentar un recurso de apelación, ¿no? Porque obviamente la causa por la que está perdiendo la buena pro por no poder formalizar no es atribuible a él y probablemente el tribunal le dé la razón. Así que yo creo que las entidades deberían optar por la posibilidad de formalizar o de
de contratar a través de documentos escaneados y legalizar después, o regularizar después. Bueno, respecto de la pregunta de Nancy Alba, verán que sigue dando vuelta alrededor de las mismas preguntas, porque a pesar de que ha salido una norma, como es la 103, el Decreto Supremo, el hecho de que, como hemos visto hace un momento, por ejemplo, si retrotraigo a la integración de bases, queda, sobre todo en el caso de obras y consultoría de obras, queda la pregunta de qué hacer con el valor referencial. A diferencia de bienes y servicios donde no hay mayor problema, porque como es valor estimado, entonces los postores tienen libertad de hacer ofertas sin límites hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, claro, al final la entidad decidirá si le otorga la buena pro o no, si es que tiene presupuesto. Por otro lado, recuerden que ya hemos venido diciendo de que justamente esta norma legal dice que la entidad, si lo considera, dice, en realidad la palabra que usa el reglamento, el Decreto Supremo 103 dice, cuando corresponda. Entonces, y decide si va a haber o no va a haber protocolos sanitarios y en ese caso retrotrae el procedimiento. Ahora, por otro lado, debemos decir que no solamente los costos podrían haberse incrementado por los protocolos sanitarios. Por ejemplo, las empresas que venden alimentos. ¿Qué ha resultado? Que algunas han ganado la buena pro antes de marzo, o sea, antes de la inmovilización, y ahora lo están llamando ya para firmar el contrato. Y claro que los precios han subido considerablemente, significativamente. Entonces, están preguntando, ¿y por qué tendría que firmar si ahora ya me perjudica? ¿La entidad me reconocerá? Tengan en cuenta que, o él dice, habrá fórmula de reajuste. Bueno, la fórmula de reajuste tiene que estar prevista en las bases y además no va a cubrir el monto porque este tiene como variable al índice de precio al consumidor. Así que lo dejamos a que la entidad me acepte la modificación en función del numeral 3410 de la ley. Pero ¿y qué pasa si la entidad luego no quiere? Entonces, hay algunos postores, por ejemplo, que simplemente se están negando a firmar el contrato. ¿Sabe qué? Yo no voy a firmar el contrato porque no solo son los protocolos, sino han subido los precios. Y la entidad le dice, bueno, pero si ya sabes que si no firmas el contrato, voy a informar al Tribunal de Contrataciones para que te inicien un procedimiento sancionador. Algunos están arriesgando a eso. Incluso es muy probable que el Tribunal de Contrataciones no lo sancione, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las condiciones que han sucedido, de modo tal que hay causa justificante para no firmar el contrato. El problema principal que se da en la administración pública es cuando se tiene que hacer mayores pagos. Sabemos que la Contraloría está verificando, entonces la Contraloría, algún auditor preguntará, ¿y por qué aceptaste pagar de más? ¿Por qué este costo? ¿Por qué lo otro? A veces los auditores, si no encuentran hallazgos, entonces no son buenos auditores, de modo tal que sus informes siempre deben encontrar hallazgos y ahí viene el temor de muchos funcionarios a no querer a veces aceptar modificaciones de contrato en la que tengan que ver con el precio. Así que cada postor tendrá que hacer la evaluación y tomar la decisión en función de ello. Gracias, Napoleón. La siguiente pregunta es para Orlando Latorre y cerramos con esto ya la secuencia de preguntas de proceso de selección para pasar el contrato. Y la pregunta de José Armando. ¿Cómo se realiza el registro del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo en el Psicovid del MINSA? Orlando. Bueno, digamos, no, sí, gracias, José. Ya creo que esta pregunta la habían respondido, ¿no? Al inicio, digamos, ¿no? El protocolo debe registrar, digamos, la empresa, ¿no? Solamente la entidad podrá registrarlo cuando, digamos, está ejecutando, digamos, ¿no? Obras por administración directa. Este registro, digamos, como he señalado, tiene 5 pasos. Primero, la empresa solicita, digamos, al sector, digamos, respectivo, la autorización para el reinicio, ¿no? De una obra en específica, ¿no? Habíamos señalado, ¿no? Luego, digamos, ¿no? El sector, digamos, ¿no? Evalúa la solicitud y le da, digamos, una autorización y le entrega al contratista, un usuario, una contraseña.
tercero, digamos, ¿no? Como el usuario y el contraseña, con el usuario y el contraseña, digamos, el contratista registra, digamos, el protocolo sanitario en el SICOI. El MINSA revisa el protocolo y si no está, digamos, conforme, observa, digamos, y le otorga al contratista un plazo para que levante estas observaciones. Si el protocolo está correcto o ha sido levantar las observaciones, el MINSA otorga la certificación a la empresa y puede ya empezar, digamos, a trabajar. Si el protocolo está correcto, como habíamos señalado, entonces la empresa está expedita, digamos, para poder, digamos, ¿no? Reiniciar, digamos, los trabajos, ¿no? Con la certificación que ya ha sido registrado y autorizado por el MINSA. Esos son los procedimientos, digamos, que debe seguir, porque esta pregunta es, normalmente, digamos, es referido, digamos, a la ejecución contractual, ¿no? Ok, gracias Orlando. O sea, que no es una pregunta de proceso de selección, está mal seleccionada ahí también. Vamos a Sí. ejecutar el contrato. La pregunta de Julio para Raúl, el doctor Raúl Salazar, y dice que tiene un contrato en curso. La cuarentena se dio con un informe de avance presentado a la entidad. Durante la cuarentena se recibió de la entidad una carta en la que nos remiten observaciones a dicho informe. ¿Corresponde esta comunicación con la situación de fuerza mayor en curso reconocida por el OCE? Bien. Si me permites, Oscar, quería complementar un poco la pregunta de Nancy Alba, si me permites, Sí, que ha claro. sido adecuadamente respondida por el doctor Napoleón, pero también quería contar algunos casos prácticos, ¿no? Porque se están dando ya muchos problemas respecto a si se firma o no el contrato cuando los precios han subido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Antes de firmar el contrato, estamos señalando a la entidad, sustentando la subida del costo, con cotizaciones, con precios que figuran en Internet, con precios del fabricante, etcétera, que ha habido esa disparada de precios. Le estamos diciendo a la entidad, te informo que ha subido los precios, te informo para que tú adecúes el contrato, señales que luego me vas a reconocer el mayor costo. Caso contrario, no voy a firmar contigo el contrato. Eso lo estamos diciendo dentro del ámbito de la buena fe para tener un sustento ante el tribunal luego de contrataciones del Estado, ¿no? Cuando nos inicia el procedimiento sancionador si es que no firmamos el contrato. Porque si no hacemos esta advertencia a la entidad, puede ocurrir lo que decía el doctor Napoleón, que firmamos el contrato y luego le pedimos a la entidad que envió el 3410 que adecue los nuevos montos del contrato y el funcionario va a decir, no, no te subo ese precio porque yo he contratado con un precio contigo y tú nunca me informaste de la subida de precio antes de esto, ¿no? Y entonces ahí va a estar un nuevo problema el contratista porque no le va a reconocer el mayor monto, probablemente no cumple el contrato, le resuelvan y le ejecuten su carta fianza y fiel cumplimiento. Entonces, por eso el consejo en la práctica que se está dando es envíale a la entidad todo, ser transparente y estos son mis costos, han subido, voy a firmar contigo, pero luego cambiamos las condiciones. Si no me aceptas esto, no firmo. Eso es lo que quería complementar porque hay bastantes problemas prácticos en relación a este tema. Okay. Luego, ahora sí ya voy a la pregunta en concreto. Hay un contrato en curso, la cuarentena se dio con un informe de avance presentado a la entidad. Durante la cuarentena se recibió una carta en la que nos remiten observaciones al informe. Corresponde esta comunicación con la situación de fuerza mayor en curso reconocida por el OCE, que creo que esto ya fue tratado en el conversatorio anterior, ¿no? Si es que la empresa ya está incurriendo en demora injustificada, ¿no? Como lo señalé en su ocasión, si por ejemplo tenía que cumplir al 10 de marzo, ya se le vencía su plazo contractual y la empresa se seguía demorando el 11, 12, 13 hasta el 15 de marzo, ya estaba incurriendo los 5 días de penalidad. ¿Ok? Luego del 16 de marzo, hasta que se le va
todo el problema del coronavirus, ¿no? Habrá una suspensión de sus penalidades, una suspensión. Y luego continuará, una vez que se levante la inmovilización, continuará corriendo las penalidades hasta el momento en que se cumpla. O sea, si es posible las observaciones de retrasos que ya se hayan dado y eso va a generar penalidad. Pero si los retrasos se han generado cuando yo como contratista he cumplido todo al pie de la letra y luego a raíz del coronavirus se han generado otros problemas, eso no puede generar ninguna penalidad. Es decir, ahí corresponde que emitan el informe, pero que se les diga, señores, estos cuestiones no son atribuibles a mí, son situaciones que han surgido después, ¿no? Entonces, pero si yo he venido con retraso anterior, ahí sí, como contratista, voy a estar en problemas porque mis penalidades van a ser corriendo. Gracias, Raúl. La siguiente pregunta para Napoleón Pérez, de Pedro Ramírez, y dice, ¿las entidades podrán aplicar penalidades por retrasos debido a la falta de atención por el estado de emergencia? Bueno, creo que la respuesta ya lo dio Raúl, ¿no? Depende del tipo de contrato. Si es un contrato en la que el retraso de las prestaciones se ha producido por causas atribuibles al contratista, pues le aplicará penalidad, en caso contrario no. Recuerden que hay dos tipos de penalidad para hacer una síntesis, ¿no? La penalidad por mora y las denominadas otras penalidades. En ambos casos se van a aplicar por incumplimiento injustificado. En el caso de la penalidad por mora, incluso textualmente dice el reglamento que no se aplica la penalidad por mora cuando el contratista acredite que el hecho que ha causado la demora o la paralización no es atribuible a él. Así que si lo puede hacer, pues no tendría por qué aplicar penalidad. Incluso si se olvidó de pedir ampliación de plazo, textualmente dice el reglamento, así no hubiese pedido ampliación de plazo, pero él demuestra que la demora o la paralización en el cumplimiento de sus obligaciones no le es atribuible, entonces no tendrían por qué aplicarle la penalidad. Gracias, Napoleón. La siguiente pregunta para el doctor Orlando Latorre, de José Carlos Montero, y dice, suscribí el contrato antes del estado de emergencia, pero ahora mis costos se han incrementado ante las exigencias de seguridad y salubridad por el COVID. ¿Qué debo de hacer? Bueno, digamos, es una secuencia de preguntas, digamos, que han surgido, digamos, que los incrementos de los precios y además, digamos, no, la normativa, digamos, el MINSA y todos los protocolos ha incrementado, digamos, los montos. Para ello, digamos, existen ya la normativa. Si se trata, digamos, de un contrato de obra, ¿no? De conformidad, digamos, con lo establecido en el decreto legislativo 1486 y la directiva 05 del OCE, deberá cuantificar los costos, ¿no? La normativa dice deberá cuantificar los montos, los costos adicionales y presentar a la entidad para la firma de una adenda, ¿no? Incrementando estos montos para que le reconozca la entidad. En los demás contratos deberá solicitar, digamos, el reconocimiento de los mayores costos mediante una adenda y de conformidad con lo previsto, como ha señalado el doctor Raúl, doctor Napoleón, ¿no? Anteriormente, en aplicación del artículo 3410 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahí, ¿no? Señala, digamos, la modificatoria del contrato posteriores a su firma. Entonces, digamos, tenemos que aplicar toda esta normativa para poder, digamos, ¿no? Solicitar a la entidad el incremento, ¿no? Porque no son atribuibles, digamos, ¿no? A su parte. Por ello, digamos, la entidad tampoco podría negarse, digamos, porque estamos dentro, digamos, de la aplicación de las normas que respaldan, digamos, este pedido o esta solicitud, ¿no? Gracias, Orlando. Y la última pregunta del día de hoy, de las que hemos recibido, para pasar ya a la ronda de preguntas en vivo, es para el doctor Salazar y dice, es de José Armando, ¿cuál es el procedimiento a seguir para una obra en la cual se firmó el contrato y los siguientes pasos quedaron suspendidos por el estado de emergencia? Claro, es un contrato de obra, ¿no? Bueno, primero cumplir lo señalado en el reglamento, ¿no? De las condiciones para el inicio del plazo de ejecución contractual. Pero además a ello,
lo que ya ha señalado el doctor Orlando y el doctor Napoleón, que me han antecedido, ¿no? Primero deben de hacer los pasos que ya se han mencionado. Bueno, la empresa, el contratista, el ejecutor de obra solicita la autorización para reiniciar la obra, ¿no? La que se quedó suspendida. Ya el sector respectivo va a evaluar esa solicitud y le emitirá la autorización, ¿ya? Y le da un usuario, contraseña que señaló el doctor. Luego, el contratista registra este protocolo sanitario en el SIS-COVID, el MINSA revisará el protocolo y si está conforme, le da el OK y si no, le da un plazo para subsanar. Y luego, ya una vez obtenida la certificación, la empresa puede trabajar hasta ahí y luego vienen ya las condiciones previstas en el reglamento, ¿no? Para el inicio del plazo contractual, la entrega del adelanto, la entrega del terreno. ¿Y qué tiene que hacer el contratista? Solicitar la ampliación de plazo. Ese es el otro punto. Y presentar sus nuevos cronogramas. Así estaría solucionando su contrato la empresa. Muy bien. ¿Algo más que tenga que agregar alguno de los ponentes respecto a este tema? ¿Napoleón? Sí, lo que pasa es que en el caso de los protocolos realmente hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque según la CONFIEP hay 300.000 empresas aproximadamente que deben reiniciar actividades y creo que hasta la fecha no han sido autorizadas ni siquiera el 5%. Así que si seguimos con este procedimiento, cuando se autorice a la empresa 300.000, probablemente habrá llegado otro coronavirus. Entonces, tanto es así que aparentemente lo que estaba escuchando a uno de los dirigentes de la CONFIEP es que ayer habrían conversado con varios sectores, o sea, con algunos funcionarios, y probablemente, que decía hoy o mañana, haya nuevas modificaciones en las que ya no sea necesario tanto trámite, sino simplemente un registro sencillo y luego a donde debería apuntar el gobierno es más a la verificación del cumplimiento de los protocolos, porque yo puedo presentar un protocolo magnífico, muy bien hecho, muy bien organizado, pero después no lo cumplo. Entonces, pero si vamos a ese ritmo, entonces, miren, por ejemplo, creo que han presentado, no sé si 500 empresas constructoras han presentado sus protocolos y apenas han sido autorizadas 100, entre públicas y privadas. Así que es bastante lento. Esperemos que realmente esto se simplifique y no estemos pues perdiendo el tiempo con esto. Pero aparte, hoy día me llegó un correo que me decían de que el Ministerio de Energía y Minas también ha emitido una resolución señalando que los subsectores, ¿no? de energía, de minería, se rigen por otro protocolo diferente. Y me preguntan, bueno, ¿a cuál hago caso? ¿Al del MINSA, al del MEN, al OCE, a la Dirección de Abastecimientos? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que digamos que la norma madre es la resolución 239, que además ya se ha modificado 2 veces, ¿no? Se modificó primero para subir el índice de masa corporal, después se modificó para aceptar el peso, para relativizar algunas enfermedades más blandas, y también hace 2 o 3 días el Ministerio de Trabajo ha emitido una resolución, porque recuerden que en el conversatorio pasado un ingeniero preguntó si teniendo más de 65 años podía él presentar su declaración jurada de excepción, y le dijimos que no, porque en el propio decreto supremo decía que será de acuerdo a las normas que emita el sector correspondiente. Bueno, recién lo ha emitido, hace unos 4 días ha emitido el Ministerio de Trabajo la resolución ministerial 99/2020, en la que ya se formaliza cómo debe presentarse esa declaración jurada, aunque parece que hay un ruido raro medio por ahí. En esa resolución del Ministerio de Trabajo tampoco no hay mucha claridad, porque por un lado dice que el profesional presenta su declaración exceptuando de responsabilidad al contratista, pero en el otro artículo dice que el contratista siempre es responsable por todas las consecuencias de acuerdo al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, de modo tal que ya se puede presentar la declaración jurada para ellos. Pero verán, y volviendo al tema que comentaba Oscar,
Entonces, la resolución o la norma base, pues, es la de salud, porque salud es el órgano rector en estos asuntos. Pero recuerden que en esa norma también dice que cada sector puede emitir sus propios lineamientos, pero entiéndase que no pueden ser, pues, contradictorios con la resolución del Ministerio de Salud, sino son complementarios. Y en la resolución 239 de salud también dice que los gobiernos regionales y gobiernos regionales también pueden emitir normas complementarias. Entonces, por eso, si vamos a este ritmo, pues esto se va a complicar tremendamente, ¿no? Hay que estar atentos a todos los dispositivos que salgan de los diferentes sectores, inclusive de los gobiernos regionales, para saber qué hacer. Claro, porque por ejemplo, de los núcleos ejecutores también, ¿no? Recuerden que los núcleos ejecutores también el Ministerio de Agricultura, dado que la ley de núcleos ejecutores no tiene reglamento, es la última que ha salido, el Ministerio de Agricultura también ya sacó la resolución ministerial C-107-2020, en la que ya hacen una transferencia de partidas, ya le están diciendo a que se empiecen a organizar los núcleos ejecutores en este sector, y aunque se ha formado ahí también una comisión para ver cómo van a hacer los trámites posteriores, y bueno, como dice Oscar, pues todos los días tienen que estar mirando el Diario Oficial Peruano, o también pueden ingresar a la página web de Defensoría del Pueblo, y ahí está el compendio de normas legales, que creo que ya son más de 50 páginas. Los contratistas van a tener que contratar urgente abogados. Hay bastante trabajo, muchachos. Sí, Al doctor Raúl ahí. Bueno, sí, será para ocurre, revisar normativa nada más, digamos. disculpa, precisamente, por ejemplo, en el tema de aulas que tocó el doctor Napoleón, hay una gran incertidumbre, ¿no? Porque si bien el trabajador puede eximir de responsabilidad mediante la declaración jurada, ustedes saben que el derecho laboral se interpreta indubio pro operario. Entonces, si el protocolo, si la empresa no tuvo el control adecuado y le demuestran que el protocolo no funcionó, entonces toda la responsabilidad va a pasar a la empresa. ¿Y qué constructor quiere asumir esa responsabilidad así nomás? Entonces, ese tipo de problemas se está dando, como bien decían, son cerca de 200.000 los que han pedido que aprueben sus inicios de actividades, pero solo 11.000 los han atendido. Entonces, se necesita, como señalábamos siempre, una coordinación conjunta de los ministerios y los sectores involucrados para más bien facilitar, porque en estos momentos hay más trabajo para los abogados para tratar de ordenar cómo hacer, qué norma aplicar, cómo interpretar, ¿no? Y se está perdiendo el sentido mismo del inicio de actividades. Más estamos en entrampamientos legales que en soluciones más expeditivas. Y a eso es lo que se debe apuntar, porque si no reactivamos la economía y nos vamos a enredar en muchas normas legales, en interpretaciones, no vamos a salir de esa. Totalmente de acuerdo. Por si acaso les informo que el OCE también ha publicado un compendio de normas. Les estoy dejando ahí la URL para todos ustedes. Ahí están el compendio de normas relacionadas a las contrataciones públicas y esta situación de emergencia. Ahí tienen en pantalla la URL para que puedan darle clic y puedan ver que el OCE ha hecho un compendio de todas estas normas. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Aquellos que tengan pregunta y micrófono habilitado, por favor, levanten la mano para habilitarle. Miguel Gutiérrez, buenas noches. Miguel Gutiérrez, Buenas noches. escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. En un contrato, buenas noches, en un contrato de servicio de alquiler de impresoras, cuando es a 3 años, ya se ha ejecutado 1 año y medio, sin embargo los equipos están parados. Por un lado la entidad, el cobro es por hoja impresa, y no puedo tener facturación desde hace 3 meses. Y por otro lado, mis equipos están alquilados, porque este es de este servicio, y yo sí tengo que pagar los alquileres de estos equipos, los gastos laborales que ello implica. ¿Hay forma de que la entidad asuma esos costos reales? A ver, ¿quién responde? Bueno, a ver, en principio lo que vas a tener derecho es a la ampliación de plazo, ¿no? Y la ampliación de plazo, a pesar de que se trate de un contrato de bienes y servicios, dice te da derecho a cobrar gastos generales y costos directos que puedas acreditar.
Ahora, el asunto es medio complicado porque cuando hace uno una oferta en contrato de bienes y servicios, no se preocupa porque la naturaleza de esos contratos de hacer un desagregado para ver cuáles son cuáles, ¿no? Pero por otro lado, hemos conversado hace un momento que el numeral 34.10, y en el reglamento no recuerdo exactamente el artículo, permite justamente las denominadas modificaciones convencionales. Dice, cuando la modificación no sea producto de una ampliación de plazo, de una prestación o reducción de prestaciones. Entonces las partes pueden acordar modificaciones convencionales. Incluso permite el incremento del precio. Y con la salvedad que dicen que si eso ocurre, en principio el titular de la entidad tendría que aprobar ese incremento de precios, aunque el OCE en una opinión ha dicho que puede delegar también esa función. Y porque recuerden también que pueden invocar el principio de equidad, ¿no? Que está en la ley de contrataciones, en virtud del cual el equilibrio del contrato siempre debe mantenerse. Así que si esto ya se ha roto como consecuencia de las circunstancias, naturalmente el contratista tiene derecho a que se le reconozca sus mayores gastos. Y más allá de incluso el Código Civil, pues nos habla de la excesiva onerosidad en la prestación, en fin, ¿no? Quizás Raúl, Orlando puedan completar más la idea. Sí, bueno, va en la línea de lo que señalas, pero creo que en los hechos los funcionarios, como sabemos y conocemos ya, es muy difícil que aprueben ese tipo de ampliación del monto, ¿no? En todo caso, hay que invocar mucho al tema de la buena fe de las partes. Si el empresario que ha hecho la pregunta demuestra el costo de los alquileres, ¿no?, podrían llegar a un acuerdo que si por lo menos no le reconoce todo, llegar a una conciliación y a un punto medio. Demostrar que efectivamente ahora, el funcionario le va a decir, demuéstrame que los operarios que tú dices que has asignado a este contrato son exclusivos para mi entidad. Y demuéstrame que los has estado teniendo en compañías. Todas esas declaraciones presentadas en los PETs, todos los costos involucrados, todo eso va a tener que sincerarse también y entregarle el contratista a la entidad para que ésta le reembolse, ¿no? Tampoco, por lo menos que le reembolse el costo directo y los gastos vinculados a estos operarios, pero demostrando que efectivamente, por ejemplo, los operarios han sido solamente destinados para estas fotocopiadoras, porque luego va a llegar el auditor y le va a decir, pero demuéstrame a tu funcionario que le has aplicado un mayor pago a este contratista, que esos operadores no estaban también asignados para otros contratos. Demuéstrame que este contratista los mantuvo durante todo ese periodo. Entonces, es el tema de demostrarlo y de la buena fe es lo que va a primar acá y ojalá pues se llegue a un acuerdo para mantener el equilibrio económico contractual, ¿no? Yo quería hacer ahí una precisión justamente en lo que corresponde a acreditación de costos, ¿no? Incluso eso va a ocurrir en obras, ¿ah? Por ejemplo, me han dicho algunos que para ganar o para adecuar su oferta al 90%, han dicho que al ingeniero residente le van a pagar, no sé, pues 5.000 soles. Pero en la práctica al residente le están pagando 10.000 con recibo por honorarios. La pregunta es, y cuando él quiera sustentar sus mayores gastos generales, ¿en base a qué le va a reconocer la entidad? ¿En base a su oferta o en base a lo que está pagando realmente? Entonces, ahí obviamente va a tener va a haber ahí algunas controversias, ¿no? La regla es que se pague en función de la oferta, pero el contratista, por otro lado, podría decir que lo correcto es que él estaba pagando un monto diferente, ¿no? Pero va a haber ese tipo de situaciones. Sí, exacto. Digamos, complementando al tema, digamos, ¿no? Sí, Orlando. ¿Sí? Sigue. Sí, complementando, digamos, a lo que estamos hablando tanto en la etapa de procedimiento de selección y en la ejecución contractual, el problema, digamos, de lo que he visto, digamos, lo más grave, digamos, es el tema presupuestario, ¿no? El tema, digamos, del dinero, o sea, digamos, de aprobar te puedo aprobar, pero no hay, pues, digamos, el dinero, vamos a decir, las finanzas, eso es el problema en las entidades.
porque no he visto ninguna norma, no hay ninguna norma mediante el cual por esta emergencia va a existir, digamos, créditos suplementarios para todas las entidades, para cubrir, digamos, estas necesidades. Y por lo tanto, si no existe esto, digamos, las entidades van a tener que sacrificar algunas necesidades para poder, digamos, transferir ese dinero para cubrir aquellos, digamos, que están en ejecución o aquellos, digamos, no, o sea, que están en procedimiento de selección. Tienen que priorizar necesidades. Ese es el problema, el mayor problema. Si habría, digamos, de parte del gobierno este cumplimiento, digamos, para poder, digamos, incrementar los presupuestos a las entidades, no habría ningún problema. Y por otro lado está, digamos, el tema de control, mediante el cual, digamos, ¿no? Contraloría, ¿no? Ha entrado, digamos, a tallar, ¿no? En todos los procedimientos, en todas las ejecuciones, y al pie de la letra, digamos, de la normativa, ¿no? De la normativa existente, incluso con interpretaciones extensivas, ¿no? O restringidas, están, digamos, también, digamos, perjudicando, ¿no? Restringiendo, ¿no? La labor, digamos, de los funcionarios y también, digamos, los derechos de los contratistas o de los postores o participantes, ¿no? Este es el problema, digamos, que ha surgido en esta emergencia, lo que he visto, digamos, en las entidades y de parte también de los proveedores, ¿no? Que uno también ve sus asuntos, sus problemas, ¿no? Gracias, Orlando. Una pregunta del chat de Ana María Checho. Dice, ¿es posible que la entidad pueda mandar a ejecutar una fianza durante el periodo de cuarentena, teniendo en cuenta que la ejecución es a solo requerimiento? ¿Qué nos pueden contestar? A ver, se emitió un decreto, como se sostuvo en el conversatorio pasado, se emitió un decreto de urgencia, ahorita se me dio el número, pero en la que se ampliaba el plazo de ejecución de la fianza, ¿sí? Ahora, ¿qué ha estado ocurriendo en los hechos? Muchas entidades han estado enviando el correo electrónico al banco respectivo pidiendo que inmovilicen o ejecuten las fianzas y que cuando empiezan a funcionar las notarías, van a regularizar las cartas notariales de ejecución. Entendemos que ya es, de algún punto de vista, es un exceso pretender ejecutarlas ya, ni bien se levanten, ni bien los notarios puedan activar, porque muchas empresas ya tienen sus renovaciones, solo que les falta entregar físicamente. Eso es en cuanto a cómo se viene dando en algunos casos. Ahora, recuerden que cuando conversamos la clase pasada o la conversatorio pasado, decíamos que en el decreto legislativo 046, justamente decía que se prorroga el plazo de ejecución de todas las cartas fianzas hasta que cese la inmovilización. Probablemente la redacción no era la mejor, ¿no? La que diga que no dice que se prorroga la vigencia, sino se prorroga la ejecución, pero por supuesto lleva implícito que está prorrogado la vigencia, porque si no estuviera prorrogada la vigencia, entonces ¿cómo lo van a ejecutar? Y también yo creo que tiene que haber pues un mínimo de sentido común también de los servidores y funcionarios públicos de no ejecutar inmediatamente al día siguiente que se levante la cuarentena, pedir que se ejecute las cartas fianzas, porque el contratista no ha podido, por razones que no son imputables a él, presentar la renovación, porque es muy probable que ya lo tenga, porque los bancos ya han estado trabajando, aunque algunos también diligentemente podrían haberlo ya remitido por correo electrónico. Pero efectivamente hay un error de redacción en ese decreto legislativo cuando dice que se prorroga el plazo para ejecutar las cartas fianzas, pero eso lleva implícito que en realidad se prorroga la validez de la carta fianza. Ahora, por otro lado, por supuesto, si la entidad lo pide al banco que lo ejecute, pues el banco lo va a ejecutar, más allá de que sea legal o ilegal, porque efectivamente se ejecutan a solo requerimiento. Pero recuerden que todo acto arbitrario puede tener consecuencias, ¿no? Entonces, las decisiones de la entidad tienen que estar también fundamentados en criterios razonables y de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo. Así que esas son las situaciones que están ocurriendo. Gracias, Napoleón. Ahora vamos a darle el micrófono para Gorky Oviedo de Arequipa. Gorky.
¿Qué Gorky, tal, Oscar? Buenas noches. escuchamos. Dos condiciones básicamente que me llaman un poco la atención. Es uno, o sea, en el caso de ejecución de obras, debido a la pandemia y la ampliación de plazos que está normando el OCE, no es válida la aplicación de la fórmula polinómica de ajuste automático de precios, uno, y dos, hay obras que muchas municipalidades que no cuentan con presupuestos grandes han ejecutado obras con presupuestos multianuales. Por administración directa los empezaron. Pero cuando se vino todas estas condiciones de las lluvias y la pandemia, han tenido que cambiar la forma de ejecutar los contratos. ¿Podrían estas entidades ejecutar los saldos de obra por la modalidad de contrato directo? Y además de que ya cuentan con una resolución emitida por la entidad por urgencia. Gracias, Gorky. A ver qué nos tienen que decir nuestros ponentes. Una consulta, ¿los saldos de obra han sido producto de resolución de contrato o por qué motivo? No entendí eso. Ya. Entonces, yo digo, o sea, estaban ejecutando la obra por administración directa, pero con las modificaciones, o sea, como no cuentan el presupuesto suficiente, han tenido que verse obligadas a cambiar de modalidad y si este saldo de obra se puede ejecutar por contratación directa, por ser de urgencia, ¿no? Y existe la resolución de urgencia para tal efecto. Ya, a ver, lo que entiendo es que estaban ejecutando una obra por administración directa y ahora ya no pueden hacerlo, tienen un saldo y ahora ese saldo quieren contratarlo mediante el método de contratación directa, o sea, no quieren hacer procedimiento de selección, ¿no? Si fuera así eso la pregunta, entonces yo creo que no hay problema, ¿no? Porque la entidad siempre tiene la prerrogativa de realizar contrataciones de bienes, servicios y obras. Ahora, si lo puede hacer por contratación directa, creo que no. Tiene que hacer su procedimiento de selección, porque las contrataciones directas por emergencia, hay dos causales. La una es por la emergencia sanitaria declarada por el sector respectivo, que fue, creo, mediante Decreto Supremo 08. Pero la emergencia sanitaria solo permite hacer contrataciones directas de aquellos bienes y servicios propios del sector salud. Es más, ellos han ido sacando sucesivamente decretos supremos uno y otro, tras otro, en la que establecían la lista de productos que podían comprar mediante la declaratoria de emergencia sanitaria. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo las municipalidades, por ejemplo, están contratando canastas u otro tipo de alimentos u otro tipo de servicios? Porque efectivamente también dijeron que se puede hacer contrataciones directas para otras actividades, pero que también estén vinculados a las actividades esenciales. En ese caso se invoca la causalidad de catástrofe, ya no de contratación directa por emergencia sanitaria, sino porque recuerden que la emergencia también es por situaciones catastróficas que ponen en peligro la vida y la salud de las personas. Entonces, esa sería la causal. Pero si voy a hacer una obra por un saldo de obra que estaba ejecutándose por administración directa y ahora lo quiero ejecutar por contrata, por supuesto que no puedo hacer, no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no? Es una obra normal, así que tendrán que hacer su expediente, su presupuesto y en función de ello ver si es una adjudicación simplificada o es una licitación pública. Tendrían que hacer su procedimiento de selección. No veo la posibilidad de que vayan a realizar una contratación directa. Gracias, Napoleón. Wilmar Helera. Wilmar, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta respecto a que yo tengo un contrato de supervisión que le he ganado a través del sistema de tarifas. Dada la situación de la pandemia que se nos ha venido, la obra está suspendida y paralizada y lo poco que queda
es que ha pedido el contratista una ampliación de plazo para por lo menos unos 6 meses más. En este caso, mi contrato de supervisión ya está por culminar. Entonces, si está por culminar, me quedan tan solo 18 días del contrato original y una ampliación de plazo de estas, supuestamente o la entidad me va a reconocer el 25% del monto original de mi contrato. Pero ese 25% para poder atender 6 meses de ampliación de plazo del contratista, evidentemente no va a poder ser reconocido porque realmente es insuficiente para una cantidad de tantos meses un equipo de profesionales para poder supervisar una obra de saneamiento, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde me debo acoger? ¿A qué artículo? ¿De estos últimos decretos supremos que hay, señor Sarabia? Adelante con los ponentes, a ver quién tiene una respuesta para Wilmer. A ver, si le faltan solo 18 días y efectivamente solamente le va a reconocer el 25%, usted puede pedir la resolución del contrato por mutuo acuerdo. El artículo 36 de la ley, el número 36.1, permite precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Se puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor y por mutuo acuerdo, ¿no? Esa sería una opción, porque lo otro es bien complicado soportar con el 25% los 6 meses. Ahora, la otra invocación sería que usted le señale a la entidad, ¿no?, que en virtud del principio del equilibrio contractual se modifique su contrato de acuerdo a la realidad existente. O sea, es un hecho de que por ese 25% no va a cubrir todo. Nuevamente entramos al tema del 3410 de la ley, en la que la entidad tiene que aceptar esa situación, la buena fe nuevamente, y demostrar usted como supervisión a qué parte del plantel está manteniendo, quiénes son indispensables o no, o es más, incluso usted puede llevar un acuerdo laboral con sus especialistas, ¿no?, de suspensión, qué sé yo, diversas cosas, pero todo eso transparentarlo. Y eventualmente cuando se retomen 6 meses, decirle a la entidad desde ya, por si acaso mi especialista se está yendo, si es el caso, no lo puedo mantener por los 6 meses, entiendo que cuando se retome la obra me aceptarán a otro especialista. Entonces, ir sentando las bases para que haya una comunicación fluida, transparente y tratar de aminorar costos, ¿no? Informar todo eso a la entidad. No sé qué opinan. Bueno, a ver, los contratos de supervisión realmente tienen pues ciertas complicaciones porque en términos legales es un contrato accesorio. De modo tal que lo que le pase al contrato de obra también le pasa al contrato de supervisión. De modo tal que si a la entidad le van a aumentar el plazo por 6 meses, la entidad automáticamente se lo va a ampliar al supervisor. Y en principio el supervisor está obligado a continuar. Ahora, ahí lo que tiene que tomar en cuenta también son los adicionales de supervisión, ¿no? Los adicionales de supervisión, las dos causas principales son una, porque tiene que supervisar mayor cantidad de obra, que no es el caso. Y los otros adicionales de supervisión son por ampliaciones de plazo, que es lo que justamente va a ocurrir aquí. Ahora, si como consecuencia de esta ampliación de plazo que va a ocurrir, que podrían ser 6 meses, entonces, uno, ver si los pagos que está reclamándose corresponden al periodo de paralización, de inmovilización. En ese caso, desde mi punto de vista, por ejemplo, no sería correcto que el supervisor pretenda cobrar pues toda la tarifa, ¿no? Ahora, hay muchas entidades que le han estado pagando todo. El OCE, no recuerdo si es una opinión o en una consulta telefónica, dijo que debería ser una parte proporcional de la tarifa. Pero cuando se reinicie ya el contrato de obra, naturalmente el contratista tendría derecho a cobrar la tarifa que corresponda, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de todos sus costos directos y gastos generales, de modo tal que la entidad no tendría por qué solamente decir te voy a reconocer el 25%. Además, no sé de dónde ha sacado la entidad el 25%, porque la norma dice que
la entidad aprueba hasta el 15% cuando no se trate de mayor supervisión para supervisar más obra. Y si sobrepasa el costo del 15%, también puede hacerlo, pero ya va a necesitar autorización de Contraloría. Probablemente ahí esté el inconveniente. Gracias, Napoleón. Procede la entrega de cartas fianzas o sus renovaciones por correo electrónico. La entidad puede exigir el documento físico bajo apercibimiento de ejecución. Seguimos Bueno, dando ya vueltas a la carta fianza. creo que hemos contestado eso, ¿no? Decíamos que hay un decreto legislativo que amplió el plazo para ejecutar la fianza. Y si bien ese decreto no dice si amplía la vigencia, eso se entiende, ¿no? O sea, si no se ampliara la vigencia, ¿cómo se podría ejecutar? Ahora, si eso es así, si por mandatos de ley se han ampliado la vigencia de las cartas fianzas, entonces yo no podría hacer un apercibimiento al contratista para ejecutarle si no me entrega la renovación, ¿no? Entonces, habrá que esperar que se levante la inmovilización obligatoria y ahí el contratista ya presentará pues el documento original. O sea, por mandato legal en este momento están ampliados todos los plazos de las garantías para su ejecución, dice textualmente, pero entiéndase que en realidad es que está ampliado su vigencia, porque si no, no podría ejecutarse. Más aún, digamos, ¿no? Si existe la normativa, ¿no? La normativa, digamos, que ampara, digamos, que esta ampliación de ejecución y también, digamos, ¿no? Implícitamente en la renovación, existe evidencia, digamos, de que el contratista, ¿no? Ha tramitado la renovación. Entonces, digamos, la entidad no podría, pues, actuar, digamos, por más que sea de realización automática, no podría, digamos, ¿no? Ejecutarlo en este tiempo de emergencia. Tendrá que esperarle a que se levante, ¿no? Y darle, pues, digamos, tiene 15 días más para ejecutar. Y sabe, digamos, que en esos días llevará el original porque lo tiene, pues, ¿no? En un lugar en provincia y no se puede transportar, entonces, por lo tanto, difícilmente entregará en físico, digamos, el original, ¿no? Pero la entidad tiene evidencia, digamos, del documento. Eso ya, digamos, no es una actuación discrecional, digamos, ¿no? Del funcionario. En este caso, ni siquiera discrecional tendría que actuar, digamos, ¿no? En pro, digamos, del contratista, porque tiene evidencia de que la carta fianza ha sido renovada, ¿no? Claro, Y lo puede ahí, verificar con el banco, inclusive. perdón. Lo puede verificar con el banco, inclusive, digo, la entidad. Incluso, Claro, sí. claro, pero ahí hay un tema muy importante, ¿no? Que el contratista esté renovando adecuadamente ante el banco, ¿no? Ese es un tema que, por ejemplo, en estos días han ordenado vía correo electrónico con cargo regularizar, han ejecutado una fianza, es decir, cumplimiento de contrato, ¿no? Y el empresario ha preguntado al banco qué ha pasado y le han dicho que ya lo han ejecutado y efectivamente no lo había renovado oportunamente el contratista. Pero como están esperando la comunicación notarial ahora del banco, el contratista le ha dicho, por favor, renuévame. El banco le ha dicho, no te voy a renovar. Si quieres, te emito otra carta fianza, ¿no? Pon tú la garantía líquida, otra carta fianza, y anda tú a negociar con la entidad. Ese es un supuesto. Hay otro supuesto en el que la entidad, a pesar que el contratista ha renovado, le ha querido ejecutar la fianza, ¿no? Y en ese caso, que es invocado, se ha invocado el decreto legislativo que se mencionó, y además el hecho que actúe de buena fe porque puede incurrir en un abuso de autoridad, ¿no? Eso básicamente. El decreto de urgencia es el 036, por si acaso, ¿no? Gracias, Napoleón. Muy bien, son ya 6:46, ya nos hemos pasado algunos minutos de la hora prevista. En pantalla les estamos mostrando los correos electrónicos de nuestros ponentes, el abogado Napoleón Pérez, Orlando Latorre y Raúl Salazar. Ahí tienen sus correos para cualquier consulta adicional que no haya podido ser contestada por el tiempo que tenemos limitado, lamentablemente, ¿no? Ustedes se la pueden formular directamente a ellos y también tienen nuestros datos de contacto en pantalla a continuación, ahí los que están viendo, ¿no? Que también pueden escribirnos a nosotros o visitar las páginas web que manejamos. Le voy a dar pase ahora a cada uno de ellos para que se despidan y con ustedes será hasta otra oportunidad. Napoleón Pérez, por favor, a ver tu despedida.
Bueno, gracias por habernos escuchado. Hasta otra oportunidad. Raúl. Igualmente, gracias a Congresos Estatales, a los doctores Napoleón, Orlando, a ti, Oscar, y al público por haber tenido la paciencia de escuchar. Orlando. Gracias, Oscar. Igual, digamos, muy agradecido de compartir estas ponencias, digamos, con el doctor Napoleón, doctor Raúl, y también con el público, digamos, con sus preguntas, siempre, digamos, aclarando la situación, porque algunas preguntas es de bastante análisis, por lo tanto, nos pueden enviar, digamos, ¿no?, a los correos para poder, de manera específica, digamos, ¿no?, contestarlos, porque, digamos, a través del micrófono, a veces se interrumpe y no podríamos, digamos, responder de manera precisa, digamos, de estas consultas. Gracias. Claro, gracias. Igual creo que los comprometemos de repente para otra sesión, porque como estamos viendo, todavía hay bastantes interrogantes respecto a estos temas, así que vamos a coordinar nuevamente con nuestros ponentes, a ver si hacemos una tercera edición. Cuando se apruebe la autorización de la empresa, 300.000. O sea, cuando venga la nueva pandemia. Gracias, Orlando, gracias, Raúl, gracias, Napoleón, gracias a los asistentes. Ya será hasta otra oportunidad. Nos vemos, como siempre, ya saben ustedes cómo ubicarnos en nuestros canales. Hasta otra oportunidad. Gracias.